buenos días. Desde la Sala Grau damos inicio a la transmisión de la audiencia pública Negligencia Médica. Dicho evento es organizado por el congresista Luis Wilson. Debemos mencionar que el día de hoy se va a analizar una propuesta del Poder Ejecutivo referida a crear el seguro obligatorio de responsabilidad civil por servicios de salud. Veamos. Evento del señor Gustavo Cerdeña. Enseguida, conforme está programado, vamos a invitar al doctor Darwin Hidalgo Salas, presidente de la Academia Peruana de Derecho Médico y Sanitario. Nos va a hablar de los alcances jurídicos acerca de la responsabilidad profesional y su aplicación práctica. Agradeciendo la invitación en este espacio de debate, en este espacio de discusión, de reflexión, para los temas de trascendencia de la población, de la profesión médica y las profesiones de la salud. Creo que nadie en su sano juicio puede pensar o entender o creer que un profesional de la salud va a actuar en perjuicio de un ser humano. Están formados para ir precisamente en beneficio del paciente. Primero, no hacer daño. Creo que esta es una premisa de la cual tenemos que partir. No estamos frente a una situación de personas que buscan causar un daño, sino estamos frente a un arte que debe buscar medios para que la salud del paciente mejore. Yo he querido hablar, y estaba previsto en realidad entrar más a un tema de los alcances jurídicos en relación a casos concretos que se ven en el día a día de la profesión médica. Lamentablemente el expositor que me precedía, que iba a dar el marco lógico jurídico general, no ha asistido, tengo entendido. Y entonces ustedes me van a permitir de repente extenderme un poco más para poder quizás dar este pequeño marco vigente actualmente en nuestro país respecto a la responsabilidad. Déjenme ustedes mencionar que el sistema de responsabilidad de los profesionales en general, no solo de la salud, está dado por el sistema de la responsabilidad subjetiva. Así lo establece el artículo 1762 del Código Civil. El artículo 38 de la Ley General de Salud también lo establece. ¿Y esto qué significa la responsabilidad subjetiva? Significa que esta responsabilidad en el ejercicio de una profesión, primero, se tiene que dar en el marco de una responsabilidad contractual. En el marco de una responsabilidad donde existen obligaciones, prestaciones que cumplir, en este caso, dado por las reglas técnicas de la profesión, a efectos de buscar un resultado. Como se trata de un servicio de medios, el resultado no está garantizado. Aunque ya la doctrina internacional en algunos casos, de algunas especialidades, menciono cirugía plástica, anestesiología, han mencionado que el servicio es de resultados. Pero bueno, ese es un tema a discusión. El caso es que la responsabilidad es subjetiva y esto exige acreditar el dolo o la culpa leve para poder llegar a la negligencia, a la imprudencia o a la impericia. Y es bueno entender estos conceptos y distinguirlos del tema de la responsabilidad objetiva, que es básicamente en el marco en el cual se juegan y mueven los seguros. Nos ha explicado claramente que la propuesta del seguro estaría dado en razón a lo que sería el seguro de accidentes personales, accidentes dentro de un establecimiento hospitalario, con 10 casos que sería cuestión de discutir, donde, bueno, evidentemente yo creo hay una serie de cuestionamientos bastante serios. El caso de la responsabilidad objetiva es el caso del SOAT de tránsito, donde no interesa si hay culpa, dolo, si hay culpa leve, sencillamente se produce un daño, existe un nexo causal y en consecuencia hay la obligación de repararlo. Pero el caso de la ciencia médica pues no es tan sencillo. Actualmente nuestro sistema de responsabilidad, reitero, es subjetivo. El artículo 48, si mal no recuerdo, de la Ley General de Salud, que viene a continuación del 36, que habla de la responsabilidad subjetiva, establece en su segundo párrafo un atisbo de lo que sería la responsabilidad institucional. Responsabilidad institucional que es un poco el entender
que el origen que causa el daño no está dado en la práctica médica propiamente dicho, sino está dado en las deficiencias que se presentan en el sistema de salud. Que a decir verdad, en un país como el nuestro es probablemente el más grande origen de los problemas. Entonces, ahí tenemos una situación legislativa no totalmente clara en cuanto a la responsabilidad objetiva. La jurisprudencia escasa todavía en nuestro país no ha determinado claramente un caso del otro. En algunos casos las sentencias pobremente señalan responsabilidades sin distinguir si es contractual, extracontractual, objetiva, subjetiva, si se ha acreditado el dolo, la culpa. Sencillamente, frente a casos realmente, digamos, de responsabilidad objetiva, en donde no interesa o simplemente hay un daño, pues se ha concluido el hecho en decir, bueno, estamos frente a un daño que tiene que ser indemnizado. El tema es serio y realmente difícil. Este es el marco jurídico con el cual nos vamos a mover. Y ahora permítame hacer primero una reflexión. Yo venía pensando en casos difíciles o complicados que han sido de conocimiento público. Conocemos el caso de infección por VIH en periodo de ventana. Se indemnizó a alguna paciente que tuvo ese evento adverso. Lo hizo el Estado directamente como un caso de responsabilidad objetiva, un caso de responsabilidad institucional. Si nos ponemos a analizar este caso bajo la perspectiva de nuestro sistema jurídico, ¿hay responsabilidad? El tema, además de que se trata en todo caso de un caso fortuito, factor de exclusión de responsabilidad, por cierto. Entonces, ¿realmente había, digamos, una obligación en estricto de indemnizar? Probablemente no, que sea un caso social, que sea un caso que amerita brindarle quizás una indemnización más allá de la existencia o no de un nexo causal y de una culpa, dolo o algo, probablemente sí. Pero lo cierto es que en ese esquema no había una, estrictamente hablando, una responsabilidad, una necesidad de indemnizar. Y más adelante vemos los otros casos que hemos conocido, el caso de la amputación de la pierna, es el caso que nos tiene probablemente aquí. Esto ha motivado una reflexión dada e íntegra respecto de la necesidad de establecer un fondo o un seguro. Pero yo creo, sinceramente, que estamos equivocando un poco el camino. Y estamos equivocando porque estamos centrando nuestro esfuerzo en buscar mecanismos eficientes de reparación de daño o de garantizar que se pague por este, pero no estamos pensando en aquellos elementos que concurren previa y simultáneamente a la realización del daño y que luego contribuyen a que se produzca este. El daño es el resultado que revela en realidad la existencia de un problema, mas no es el origen del problema. Seguir en este camino, entiendo, parece colocarnos en una situación de soberbia, por lo que poco importa cuánto daño se produzca, siempre que para todos ellos tengamos el dinero suficiente para repararlos. Todo tiene un precio y todo se puede reparar. ¿Estamos actuando frente a este camino? Si seguimos en esta línea, pese a que los topes indemnizatorios de cobertura, porque las coberturas de los seguros no son ilimitadas, siempre hay topes, seguramente vamos a llegarnos a dar cuenta de que no habrá seguro ni fondo que resista los numerosos daños que se vayan a presentar o los numerosos presuntos daños que se vayan a presentar. Más allá de lo complicado que resulta identificar o distinguir este. El tema de fondo y origen del problema que ahora debemos enfrentar se encuentra, yo creo, en diversas deficiencias de los sistemas. Sistemas como, por ejemplo, el caso del sistema educativo desde esa perspectiva, el verificar y revisar cómo se está dando la formación profesional, las especialidades están siendo realmente serias en su formación, cómo está el tema de acreditación de facultades de universidades, cómo está el tema de acreditación de las otras facultades de medicina o de ciencias de la salud,
¿Cómo está el sistema de residencia médica? La certificación profesional y recertificación que se ha venido dando, al menos desde el Colegio Médico, al margen del CINEASE, que ahora recién los convierte en obligatorio. ¿Cómo se da el sistema del soporte administrativo para el caso de los hospitales o establecimientos de salud? Llámese la administración de historias clínicas, la confusión que suele ocurrir en poner el resultado de un paciente en otra historia clínica. ¿Participa el médico en eso? El propio sistema asistencial, en el caso de las guías, los protocolos, las buenas prácticas clínicas y otros, el conjunto de políticas de seguridad del paciente probablemente sea aquello que debe interesar a la autoridad de salud, a los establecimientos de salud, a los profesionales, a los colegios profesionales, que vayan a contribuir en conjunto con las sociedades científicas también a establecer lo que sería un conjunto normativo básico estandarizado, que desde luego tampoco sería la regla única y absoluta. La ciencia médica día a día avanza y aquellas guías y protocolos aprobados el mes pasado pueden resultar siendo deficientes el mes siguiente. Pero tenemos que reconocer que esta complejidad de la actividad de la medicina tampoco con la mejora o éxito en los sistemas de salud van a adquirir total y absoluta seguridad. Seguramente que los daños, los eventos adversos se van a presentar, como se presenta en todas partes del mundo. Y entonces, dejando un poco constancia de esta reflexión compartida con ustedes, me he permitido entrar un poco a analizar cómo es que se daría esta clase de indemnización o cómo es que se determinaría esta responsabilidad en el marco de lo que más o menos les había explicado el marco jurídico vigente en nuestro país. El primer núcleo que debemos considerar relevante para poder entender la perspectiva de una reparación inmediata del daño estaría en reconocer primero cuando un evento adverso o error produce un daño susceptible de ser reparado. ¿Todo evento adverso o todo error requiere una reparación? ¿Cómo debemos determinar en cada caso concreto que el error o evento adverso ha producido un daño susceptible de ser reparado? ¿Qué mecanismo se ha de utilizar para diferenciarlo? Y, por supuesto, ligado indisolublemente a ello, también tendríamos que identificar la autoridad de la que goza esta facultad para poder distinguirla. No todo evento adverso tiene un daño o produce un daño. Puede producir un efecto indeseado en el tratamiento o en el procedimiento con arreglo a las técnicas de la profesión. Si el médico o el profesional de la salud observa las reglas técnicas de la profesión y a pesar de eso se produce un evento adverso, ¿será reparable ese daño? Evidentemente, bajo las reglas de la responsabilidad subjetiva, no. Porque además estamos recordando que estamos hablando de una responsabilidad de medios, no de resultados. No podemos garantizar un resultado. ¿Y cuando hablamos entonces de un error? En el error puede existir un desvío respecto a las reglas técnicas de la profesión y por eso podría ser eventualmente una culpa leve, una culpa inexcusable, que puede ser susceptible de una reparación. Pero además, en este contexto, no debemos perder de vista otros dos elementos adicionales que concurren a este análisis. ¿Cuál es el caso del evento adverso que se produce como consecuencia de las deficiencias de los sistemas hospitalarios? Que es en realidad una gran parte de ellos. Y el otro que deberíamos incorporar es al consentimiento informado como factor de exclusión de responsabilidad, que tampoco es absoluto. Desde luego, en algunos casos, el incorporar en el consentimiento informado unas posibles complicaciones, sin duda nos dará la posibilidad de decir esto era previsible y es esperado en estos casos. ¿Eso tendría que ser materia de reparación? En principio no. Sin embargo, más allá podríamos analizar cada caso concreto en los cuales, como digo, las reglas técnicas no son absolutas, sino también son relativas. Pero
Si el evento adverso tiene un origen o deficiencia en los sistemas hospitalarios, ¿cómo sería el caso, por ejemplo, de una infección por pseudomona en una cirugía de catarata? Un caso concreto, una paciente se opera de cirugía de catarata de ojo izquierdo, un día 1, el día 3 se vuelve a operar del ojo derecho, el día 4 se advierte la infección en el ojo derecho, el día 5 probablemente está haciéndose la evisceración del ojo. En la misma sala de operaciones, con los mismos especialistas. Estamos en este caso probablemente frente a un caso de responsabilidad objetiva, de responsabilidad institucional. La infección puede provenir del material quirúrgico, de la sala de operaciones, en fin, podemos especular mucho sobre el particular. Pero el caso es que es un evento adverso y no necesariamente un error. La técnica quirúrgica, el tratamiento, el procedimiento ha sido idóneo y adecuado. El lugar probablemente acreditado, la sala de operaciones de un hospital acreditada, etcétera, etcétera. Pero que por ahí se filtró una pseudomona. Ahora bien, superando este análisis del daño susceptible de ser reparado y a su vez haber distinguido entre el origen del daño causado por un profesional de la salud por deficiencias de los sistemas hospitalarios, la pregunta sería, ¿el consentimiento informado realmente constituiría un factor de exclusión de responsabilidad? ¿Y cuál sería la diferencia entre una mera complicación y un error? Este es el punto central, probablemente, del análisis que debamos hacer. Y para eso déjenme poner un caso en particular. Hablemos de una cirugía de abdomen X en la cual el anestesiólogo ingresa a colocar la anestesia epidural. Algunos médicos aquí entenderán que el espacio epidural, y para los que no son, permítanme explicarlo, dentro de mis limitaciones, porque no soy médico desde luego, que el espacio epidural es un espacio virtual que se encuentra entre el ligamento amarillo y la dura madre, si mal no recuerdo. Este espacio virtual, es decir, que no tiene un espacio físico dado, expreso en el cuerpo, sino que está pegado, uno con el otro. Este es el espacio en el cual se debe suministrar el anestésico. Pero puede ocurrir, como que ocurre en todos los hospitales y todos los días, que el anestesiólogo al hacer la punción, la inyección, no sé cuál es el término, punción, pasa este espacio virtual y entra a la dura madre. A pesar de que existen, entiendo, dos técnicas, que es para identificar, una es la gota de Gutiérrez, me explicaron, ¿no? Y la otra es la del vacío, ¿no? Pero a pesar de eso, sí se puede pasar. Entonces, al pasar se produce, ¿qué? Un evento adverso o una complicación, ya termino. Un evento adverso o una complicación. ¿Qué produce el pasarse a la dura madre? Escapa el líquido cefalorraquídeo y eso produce cefaleas en el paciente. Dependiendo de la cantidad, las cefaleas pueden ser más severas, menos severas, en fin. Pero esta situación nos lleva a pensar en cuál es el enfoque que debemos darle a este evento adverso. ¿Una falta de pericia del cirujano, del anestesiólogo? ¿O estamos sencillamente frente a una complicación posible y previsible? Como que está descrito en la literatura, esta y otras muchas más. Y entonces cuando entramos a ver y tratar de distinguir cuál sería el límite de la disquisición entre lo que sería una complicación y lo que sería un error, entonces vamos a pensar en, bueno, esta es una complicación con el 30%, con el 20%, con el 5%. Y lo que estaría por debajo sí sería un error, porque eso sí no debería producirse, se puede permitir cuando es alto porcentaje, en fin. Entonces vamos a entrar a un terreno en el cual vamos a arbitrariamente señalar probablemente porcentajes que no tienen ningún reflejo con la verdadera realidad. Y entonces entramos nuevamente a entender que no es posible identificar, ni siquiera distinguir un daño de una complicación, y mucho menos vamos a poder reparar inmediatamente un daño de una complicación. Sencillamente, jurídicamente no es posible, en los términos de identificación de un daño verdadero. Ahora, si lo que se quiere es dar un apoyo inmediato al paciente para que probablemente éste pueda, a partir de ese apoyo, cubrir los gastos que ocasionan su salud, entonces también nos vamos a encontrar con el mismo dilema.
cuando esta recuperación de la deficiencia de su salud es como consecuencia de esa complicación usual o si es consecuencia de un mero daño. Tampoco sería posible distinguirlo. Porque si vamos a dar el apoyo a todo el que se complica, entonces vamos a mejor dándole un seguro universal a todos en el país. Y probablemente por ahí decante un poco la lógica y la conclusión de mi exposición. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, primero hay que entender que en la realidad hoy en día, en los hospitales del Ministerio de Salud, todo evento adverso resulta ser atendido por el mismo hospital casi con el 100% cubierto por el hospital. Son pocos los medicamentos o procedimientos que el paciente paga. Eso ocurre en todos los hospitales del Ministerio de Salud. En E-Salud probablemente la cosa sea un poco distinto porque la cobertura continúa. Y en las clínicas particulares también suele pasar. Por supuesto menos, pero pasa. Frente a la constatación o la situación de evento adverso, lo que hacen es seguir dándole atención médica hasta que se sane. En fin, sale el paciente y, por supuesto, ahí viene ya el tema de la reparación, la indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que estos principios en la realidad se dan. Y bajo este esquema, habría que preguntarse, por supuesto, guardando las distancias del caso en cada uno de ellos, es si a partir de lo que el Estado piensa gastar en un seguro de responsabilidad con recursos directamente recaudados de los establecimientos de salud, que a propósito en muchos casos resulta ser el mayor porcentaje de su presupuesto, con lo cual se brinda atenciones gratuitas a una ingente cantidad de personas, sumado a probablemente la unificación de un sistema único de salud, evitar el fraccionamiento del ministerio, fuerzas armadas, policiales, etcétera, hacer sinergias, eficiencias. Probablemente con todos estos gastos podríamos de repente empezar dando un seguro de cobertura básica a todos los peruanos, que resultaría más eficiente si lo que se quiere es evitar que después del evento adverso o del daño, el paciente se vea en la imposibilidad de continuar un tratamiento para mejorar su salud y salir de ese evento el que se produjo. Más allá que un tema de reparación. Por supuesto, esta situación sería al margen de que mañana más tarde existe una reparación. Y si lo que se quiere es un seguro, el seguro lo único que busca es proteger el patrimonio de quien probablemente sea el responsable. Con esta inquietud y este interrogante les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos